Perfecto, a partir de este momento comienza entonces la grabación. Eh, Voy a compartir mi pantalla y voy a comenzar a explicarles. Les pregunto en este momento en mi pantalla, ¿me escuchan bien? Sí, profe, todo bien. Listo, muchas gracias, Jefferson. Listo. Eh, en los temas del tercer parcial recuerdan que va desde la clase número 13 hasta la clase número 18. Acá les recuerdo que la clase 15 la dejé para que ustedes la vieran. Acá está el video explicándoles esa clase 15. Tiene que ver con distribuciones de probabilidad en R. Acá está. Este video y esta clase 15 yo creo que es una de las más importantes para ustedes en este curso y en el futuro de sus carreras. Si ustedes están en estadística o en otras carreras, la mayoría de ustedes son de estadística y van a continuar con la carrera, van a ver que van a utilizar bastante el RStudio. Entonces, esta clase número 15, si usted quiere ir al examen, que lo voy a hacer, ya tengo la fecha, enseguida hablamos de eso. Si usted quiere ir a la clase sin haber visto esta clase número 15, perdón, si usted quiere ir al parcial 3 sin haber visto esta clase número 15 y el video correspondiente a esta clase número 15, pues le va a ir regular porque me centré en ese parcial, me centré muchísimo en esta clase número 15 para generar las bases de datos o las bases de ejercicios. Entonces, acá, por favor, vean la clase 15, se los ruego, por favor. Yo sé que muchos de ustedes, no sé, algunos entraron muy desanimados después del paro y demás, pero ya no es tiempo de quejarse, ya hay que afrontar la situación. Se viene el parcial número 3. En ese parcial número 3, acá están los temas, desde la clase número 13 hasta la clase número 18. Y esta clase número 15 les dije que la revisara. Acá está cada uno, digamos, de los puntos que les explico en R. Y esta actividad, háganla, es obligatoria. No es si ustedes quieren, estas actividades al final de cada una de las diapositivas son obligatorias y no es obligatoria simplemente tener los ejercicios resueltos en un papel. Es obligatorio que ustedes los hagan y los entiendan, por favor. Esta actividad es necesario que la hagan. Ayer estuve hablando con algunos de sus compañeros, de hecho solamente dos se quedaron en toda la asesoría, Luisa y Julián, y me hicieron varias preguntas con respecto a, por ejemplo, la binomial negativa, y yo les expliqué que estas distribuciones en el R hay que entenderlas bien. Por ejemplo, la hipergeométrica hay que entender bien cómo es que el R la plantea. La binomial negativa también. Esto se los digo porque yo les voy a poner a calcular probabilidades que si intentan hacerlas a mano, pues se van a enredar y no las van a lograr hacer. Es supremamente importante que hagan esta actividad junto con todas las actividades. Acá está el video explicándoles esa clase número 15. Ya no les insisto más con esto. Es responsabilidad de ustedes. Si alguno de ustedes no tiene instalado el R en su computador o el RStudio, es tiempo de que lo haga. Si no le deja instalarlo, recuerden que usted puede escribir en Google RStudio Cloud, ¿sí? RStudio Cloud, le dan clic en esta primera opción, ahí se les abre esta página, permítanme acá, no voy a salir para que ustedes vean, este es el RStudio Cloud. Esto es si usted no tiene instalado el R y el RStudio en su computador. Yo también recuerden que les generé un video que aparece acá en la plataforma, acá en la parte de arriba, cómo descargar R, cómo descargar RStudio y cómo trabajar con RStudio de manera online o de esta forma que les estoy explicando. Ingresan acá en Login y le dan Login with Google y seleccionan cualquier cuenta que tengan de Gmail, por ejemplo la de la Universidad Nacional de Colombia,
y ahí se les va a abrir una sesión de el RStudio Cloud. Le dan acá New Project y van a tener abierta una sesión. Ya también voy a asumir que todos ustedes tienen R y RStudio, o ya por lo menos intentaron trabajar con RStudio Online. Este parcial que viene van a necesitar bastante aprender a manejar el RStudio. Si quiere, también aprenden a manejar las dos aplicaciones que les mostré, pero el RStudio es fundamental para este parcial número 3. Listo. Continuamos entonces. ¿Alguna duda con respecto a esto? La fecha del parcial número 3 va a ser de este viernes en 8. El 20 de agosto va a ser la fecha del tercer parcial. Ahorita yo les mando un correo, tal como he hecho con los dos primeros parciales, recordándoles la fecha y las condiciones de ese parcial. Van a ser básicamente las mismas de siempre. Recuerden, 20 de agosto, tercer parcial. Es de este viernes que viene en 8. ¿Alguna pregunta antes de continuar? Ninguna. Perfecto. Continuamos entonces con esta clase. Recuerden que en esta clase número 17, vamos acá, les hablaba de la distribución chi cuadrado, que es un caso particular de la gama. Veamos las propiedades de la chi cuadrado y luego comenzábamos con la distribución normal. Les di varios ejemplos, cómo utilizar la distribución normal con el RStudio, con la tabla de la normal. Calculamos varias probabilidades con la tabla de la normal estándar. Les mostré el proceso de estandarización de la normal y también les mostré algunas de las propiedades de la normal. Además de eso, les mostré un primer ejemplo que estaba relacionado con las notas de un curso. Acá voy a continuar con este ejemplo. Acá fue donde les dije que iba a continuar esta clase. Y comencemos entonces. Vamos en este ejemplo a suponer que tenemos esto. Esta va a ser nuestra variable aleatoria x. Va a ser el diámetro, x mayúscula, el diámetro de un cable eléctrico. Y ese diámetro de ese cable eléctrico pues va a estar dado en pulgadas. Esa va a ser nuestra variable aleatoria x. Y ahí nos dicen que esa variable aleatoria x tiene una distribución normal con una media de 0.8, esta va a ser mu, acá, y con una desviación estándar de 0.02. O sea que el segundo parámetro del cual depende va a ser 0,02 al cuadrado, o sea, sigma al cuadrado. Esos son los datos que nos dan ahí. En el ítem A nos preguntan cuál es la probabilidad o cuál es la proporción, es equivalente, de cables que tienen un diámetro superior a 0.81 pulgadas. Ese va a ser el ítem A. Y en el ítem B nos preguntan que un cable es defectuoso si su diámetro difiere en más de 0.25 pulgadas del promedio. Y en este caso entonces nos preguntan cuál es la proporción de cables que son defectuosos. En este caso, cada vez que le hablen a usted de que, por ejemplo, una variable difiera de su media, sería en este caso x menos mu en valor absoluto. Que difiera significa que esté por encima o por debajo. Es decir, usted tiene acá mu, que difiera significa que esté por debajo o por encima de la variable x. Y entonces en este caso, que esté por debajo o por encima de mu, se puede interpretar como valor absoluto de x menos mu. Y en este caso, si difiere el promedio en más de 0.025, entonces acá, en este caso, me están hablando de esto. Eso es un cable defectuoso, que no esté acá en esta especie como de intervalo, sino que esté por fuera. Eso es un cable defectuoso, que difiera en más de 0.025 pulgadas por debajo o por encima. ¿Eso cómo se traduce en términos de probabilidad? Pues que la probabilidad de que x menos mu en valor absoluto, eso significa difiera
sea mayor a 0,025. Vamos a ver entonces cómo resolver estos dos ejercicios. Acá está. Definamos, permítanme, definamos nuestra variable aleatoria X como, acá está, el diámetro del cable en pulgadas. X tiene esta distribución normal con media 0,8 y recuerden que este es sigma al cuadrado. Ahí está. Entonces, si me preguntan cuál es la probabilidad de que el cable tenga más de 0,81 pulgadas, o sea que también se puede traducir como la proporción de cables que tengan un diámetro mayor a 0,81 pulgadas, pues eso lo podemos ver de esta manera, como la probabilidad de que X sea mayor a 0,81. Eso lo podemos llevar, en este caso, si lo queremos hacer manual como en la tabla, lo podemos llevar al complemento, que sea mayor a 0,81 es igual a 1 menos el complemento, y en este caso hago este proceso de restarle mu y dividir por sigma a ambos lados. Recuerden que este que hay acá, este es mu y este es sigma. ¿Cómo se llama este proceso donde yo llevo todo a una variable aleatoria, en este caso, nueva, a esta variable que yo la llamo z? ¿Cómo se llama este proceso que hay acá? Estandarizar. Exactamente, estoy llevándolo a la normal estándar. Entonces, en este caso, me voy a borrar acá, borrar este. Qué pena, se va a bloquear esto. Voy a intentar nuevamente. Ya está. Esta que hay acá, encerrado de rojo, es una Z y esa Z es una normal estándar. Acá está. Este 0,5 es el resultado de 0,81 menos 0,8 dividido 0,02. Eso da 0,05. Entonces, en este caso, voy a encerrarlo de color azul. Acá está. Esto es igual a esto. En este caso, entonces, tengo que calcular la probabilidad de que Z sea menor a 0,5. Si ustedes quieren calcular esto, como se hacía antes, a mano, permítanme, lo voy a poner por acá. Acá está, voy a volver a esta. Si lo quieren calcular a mano, tendrían que hacerlo de esta manera. Permítanme, voy a buscar la tabla de la normal. Ah, bueno, acá está. Es esta. Tabla de la normal estándar. Ahí ya la encontré. Si quisieran calcular esa probabilidad, la que aparece acá, probabilidad de que Z sea menor a 0,5, ¿cómo procederían ustedes entonces? En ese caso, ¿cómo la calcularían con esta tabla? ¿Buscan qué? Probabilidad de que Z sea menor a 0,5. ¿Qué estarían buscando ahí entonces? Recuerden, Z la buscan acá, entonces 0,5 y acá buscan el segundo decimal. Entonces sería 0,500, o sea que esa probabilidad es 0,6915. Si lo quieren hacer en el RStudio, entonces abren una sesión y simplemente escriban pnorm de 0,5. Recuerden que como estamos con la z, ya esto por defecto tiene media 0 y varianza 1 o desviación estándar 1. Si usted lo quiere hacer desde el comienzo, es decir, calcularlo desde acá, probabilidad de que X sea mayor a 0,81 con la variable original que tiene media 0,8 y desviación estándar 0,02 al cuadrado, que sería esto, 0,0004. Entonces, acá, ¿cómo procederíamos? Escribiríamos pnorm de 0,81, media 0,8, desviación estándar 0,02. ¿Y qué falta para poder decir que esto que acá es la probabilidad de estar por encima de 0,81? ¿Qué nos falta poner? Lower tail igual a false.
Exactamente, lower.tail igual a false. Ahí entonces yo ya estoy garantizando que estoy calculando la probabilidad de estar por encima de 0.81. Acá SD mean, en este caso lower.tail 0.81, permítanme acá algo. 0.081, acá está. La media es vamos a ver en qué estamos equivocados acá. 0.02, está bien. Acá está, Profe, no está 0.02. equivocado, ese es el resultado. Sí, yo sé que es el resultado, pero... Ah, sí, es que este es uno menos. Uno menos, ajá. Aquí estamos calculando este. Es acá. 1 menos la probabilidad de estar por debajo de 0.5. Entonces sería 1 menos 69,15 exactamente. Acá es 1 menos esto, y ahí me da 0.3085, o si lo quieren calcular directamente, sería esto, utilizando el lower.tail igual a false. Permítanme, voy a escribirlo acá. Para que quede aún más claro, lo voy a escribir acá encima. Permítanme que esto cargue. Voy a bajarlo un poco mientras carga. Ahí está. Esta que acá es 1 menos la probabilidad de que Z, una normal estándar, sea menor o igual a 0.5. Y esto, en este caso, nos dio 0.3085375, que es exactamente esto que aparece acá. Y la otra, voy a escribirla de color verde, acá. Esta que acá es directamente la probabilidad de que X sea mayor estricto que 0.81. ¿Por qué sé que es la probabilidad? Voy a escribirla mejor acá abajo para que sea más claro aún. Ahí está. Esta que acá es la probabilidad de que X sea mayor estricto que 0.81. Esta que acá, yo sé que es la probabilidad de que sea mayor estricto porque tengo lower.tail igual a false. Si yo no le pusiera ese lower.tail igual a false, sino que le pusiera o que dejara el por defecto true, este es el que él tiene por defecto, entonces con true él no calcularía la probabilidad de estar por encima, sino esta, probabilidad de estar por debajo de 0.81. Sería esta con true, ¿de acuerdo? Con false es que sea mayor estricto. Esto es lo que les pido a ustedes que aclaren en el RStudio, este tipo de detalles, para que no haya problemas en el examen del viernes de la semana entrante. Entonces continuemos. Voy a mover esto por acá. Ahí está. Permítame, vamos a cerrar todas estas que está poniéndome problema. Voy a cerrar esta y esta. Ahí está. Volvamos entonces. Acá entonces la probabilidad o la proporción de cables que están por encima de 0.81 pulgadas es del 30.85%. Esa es la proporción. ¿Qué significa esto? 30.85%. Significa que aproximadamente uno de cada 3 cables, o también lo pueden ver como 3 de cada 10 cables, van a tener un diámetro superior a 0.81. Así también pueden ver esta probabilidad del 30%. 30 de cada 100 o 3 de cada 10 cables o aproximadamente 1 de cada 3 cables. Esta es otra forma de interpretar esta probabilidad. Ahora, la probabilidad de que difiera en más de 0,025. Miren, el R no calcula directamente estas probabilidades. Esto que acá es la probabilidad de que el diámetro del cable difiera de su promedio en más de 0.025. Esto es lo que es inaceptable. O sea, esto es lo que dicen ahí que se considera como un cable defectuoso.
o un cable con problema. Entonces, en este caso, 0.25. En este caso, entonces, esta probabilidad que acá directamente no se puede calcular en el R. Entonces, por eso es que uno tiene que entender bien cómo es que funcionan las reglas de probabilidad para poder traducir esto a una cosa que el R sí entienda. En este caso, una cosa que el R sí entiende son probabilidades de ser menor, por ejemplo, de que la normal estándar sea menor a 1.25, por ejemplo. Esta sí la entiende el R, pero esta directamente no. ¿Qué es lo que toca hacer? Comenzar a utilizar, por ejemplo, la primera regla. ¿Cuál regla utilizamos acá? En este igual. ¿Cuál es esa regla de probabilidad que se utiliza en el primer renglón? La del complemento, profe. Exactamente. Que sea mayor estricto a 0.025 es igual a 1 menos que sea menor o igual. Esa es la primera regla, la regla del complemento. Y después aplico acá qué propiedad en ese segundo renglón. ¿Cuál es la propiedad que aplico ahí? Hay una propiedad que dice que si yo tengo valor absoluto de A menor que B, eso es igual a A mayor que menos B y menor que B. Esa es la regla de valor absoluto o una de las reglas de valor absoluto. Esta la van a utilizar demasiado en este curso y en cursos que vienen. Cuando valor absoluto de A es menor que un B, eso es equivalente a que A esté entre menos B y B. Entonces, por eso cuando tenemos acá valor absoluto de esto que podríamos verlo como un A y esto que podríamos verlo como un B, aquí yo tengo valor absoluto de A es menor o igual que B, y entonces por eso es que lo voy a escribir de esta manera, como la probabilidad de que A, x menos 0.8, sea mayor o igual a menos 0.025 y menor o igual a 0.025. Esto funciona con menor estricto o con menor o igual. Con cualquiera de las dos funciona. Y después, ¿cuál es la propiedad que aplico acá? En este renglón que hay acá. ¿Qué aplico? ¿Qué propiedad Ahí aplico? estandarizó. Exactamente, pero ahí falta algo. Hay una, bueno, ¿falta algo o no falta algo? Esa es mi pregunta. ¿Está bien estandarizado ahí? Porque acá no aparece el punto 8. Ahí no aparece el 0.8 porque obviamente yo no estoy buscando que acá aparezca un 0.8 y acá también. Si ya aparece el 0.8, que es la media mu, recuerden que mu es 0.8, si ya aparece acompañando la x, entonces no la tengo que restar a los tres lados, ya aparece en la mitad. ¿Qué es lo que falta para que esto que hay acá se convierta en una z? Lo único que falta es dividir por sigma y ahí ya entonces me encuentro con una normal estándar z. Yo les explico esto porque mucha gente ve que acá ya aparece la media mu, o sea, ya aparece x menos mu y sin embargo restan otra vez mu que porque no aparece acá y acá. Eso es irrelevante que aparezca a los extremos. Si aparece acá, ya no la tiene que restar. Otra cosa sería que acá estuviera solo la x. Entonces ahí sí toca restar x menos mu a los tres lados. Ponerle menos mu a los tres lados para que ya aparece. Esta entonces sería una z y tengo que calcular entonces la probabilidad de que z esté entre menos 1.25 y 1.25. Eso recuerden que yo lo puedo escribir como la probabilidad de que z sea menor o igual a 1.25 menos la probabilidad de que z sea menor o igual a menos 1.25. Ahí está. Y entonces en este caso, si ustedes recuerdan la notación que utilizábamos en la clase pasada, esto es phi de 1.25, donde phi es la función de distribución acumulada f de a de la normal estándar. Y lo mismo acá, este sería phi, pero evaluada en menos 1.25.
Entonces, en este caso, ya sería simplemente encontrar este valor y este valor en el RStudio. ¿Cómo se encuentran estos dos valores en el RStudio? Pues simplemente los escribo así. Ahí está. Pnorm de 0.25, perdón, es 1. Ahí está, 1.25. Voy a escribirlo acá. F de 1,25, 0,89. Y la otra probabilidad que hay que calcular, Pnorm de menos 1.25. Y ahí está. Estas dos son exactamente las mismas probabilidades. Les hago una pregunta, ¿por qué acá no puse media ni desviación estándar? ¿Por qué pongo directamente el 1.25? Y acá sí puse media igual a Porque esto. por defecto en R la media es 0 y la desviación estándar es 1. Exactamente, cuando usted está escribiendo acá, mire que acá cuando le autocompleta le dice, vea, si usted no escribe cuál es la media, mean, y si no escribe quién es SD, yo voy a asumir por defecto que es 0 y 1 respectivamente. Y miren que es verdad, lower.tail por defecto es igual a true. O sea que él por defecto calcula las probabilidades por debajo. Estos dos valores que aparecen acá son los mismos que yo puse en la presentación. Acá están 0,89 y 0,1056. Esta es entonces la probabilidad final. 1 menos esta probabilidad más, porque acá menos por menos da más, 0.1056. ¿Cómo interpretar esta probabilidad que hay acá? Este es 0,2112. ¿Cómo interpretarlo? Eso se puede llevar a probabilidad y esto es una probabilidad del 21,12%. ¿Cómo lo interpretan ustedes? ¿Qué interpretación le dan en términos prácticos? En ¿No términos sería, profe, sí, dígame. que el 21%, bueno, el 21.12 va a diferir de su media en más de 0.025? Exactamente. Esa es la interpretación directa de esta probabilidad. O la otra es que si acá dicen que un cable es defectuoso, si el diámetro difiere de la media en más de 0,025 pulgadas, entonces uno diría que 2 de cada 10 o 20 de cada 100 van a tener problemas o defectos en su fabricación. Esa es la otra interpretación. ¿Por qué digo 2 de cada 10? Pues porque uno simplemente divide acá esto por 100 y esto le va a dar aproximadamente, cuando usted simplifica, esto le va a dar algo así como 2,112 sobre 10. Miren que acá dice 2 de cada 10. Cuando usted divide arriba y abajo por 10, 2 de cada 10 o 21 de cada 100. Esa es la interpretación. Preguntas con respecto a cómo se resolvió este ejercicio. ¿Tienen dudas? Preguntas. Es muy fácil calcular estas probabilidades. ¿O es muy complicado? Hay que hacer el taller de ejercicio, ¿cierto? Listo. Ahora, esto que hay acá se los defino porque pues ustedes ya han calculado esto, estas probabilidades, pero hay veces donde les piden que calcule esto o que encuentren esto, por ejemplo acá A, de tal manera que esto sea, por ejemplo, 0,05. Esto gráficamente se puede interpretar así. Dibuja simplemente la normal estándar, la campana de Gauss, ahí está. Recuerden que esto está centrado en 0. Y entonces acá le dicen que encuentre el valor de A, que sería el valor de A, de tal manera que la probabilidad de estar por encima de ese A sea igual a 0,05. Esa es esta probabilidad que está ahí. Gráficamente este problema que hay acá
es esto que acá dibujan la campana de Gauss de la normal estándar que está centrada en 0 y les dicen que encuentre el valor de A tal que la probabilidad de que la normal estándar se esté por encima de ese A sea igual a 0,05. Este valor de A que hay acá lo vamos a denotar por Z sub alfa. Acá está. Voy a ponerlo mejor de color azul. Ese valor de A lo vamos a denotar por Z sub alfa. Este va a ser el A. Y cada vez que le pidan a usted que encuentre un valor de A tal que la probabilidad de que esta Z o esta normal estándar esté por encima de ese A, que lo vamos a denotar como Z sub alfa, este va a ser el alfa, a ese valor de A o de Z sub alfa lo vamos a llamar percentil de la normal. Ese va a ser el percentil alfa de la normal. Y en este caso, de hecho, hay veces que lo llaman percentil alfa o también percentil 100 por 1 menos alfa por ciento de la distribución Z. ¿Por qué también se puede interpretar como el percentil 100 por 1 menos alfa? Pues porque si por encima es alfa, por debajo es 1 menos 0,05. Porque recuerden que el área bajo toda esa curva tiene que dar 1. Entonces, si por encima de A es 0,05, por debajo es 1 menos 0,05. Entonces, en general, cada vez que le pidan esto, encuentre el valor de Z sub alfa, tal que la probabilidad de estar por encima sea igual a alfa. A este valor de color azul lo vamos a llamar el percentil 100 por 1 menos alfa por ciento o simplemente el percentil alfa superior. Entonces, por ejemplo, si les dicen a ustedes, haya el percentil, en este caso, 0,1, en este caso les están hablando del percentil 10% superior o simplemente el percentil 90%. ¿De acuerdo? ¿Cómo se encuentra este percentil? P de Z mayor que Z de 0 punto, voy a ponerlo acá, de color azul, 0,1 acá, igual a 0,1. ¿Cómo hallan ustedes este valor en el RStudio? Con QNOR. Exactamente, simplemente escribimos acá QNorm y en este caso, ¿qué escribo? ¿Cuál es el argumento que tengo que darle? Si yo le Primero el doy, percentil. exactamente, entonces yo le tengo la probabilidad, no el percentil es el que tiene que Ah, encontrar. sí, la probabilidad. Si le digo 0,1 y no le digo más nada, él va a encontrar es esto. Si yo lo dejo así tal cual, él lo que va a hacer es esto, miren. Voy a escribir acá. Este QNOR de 0,1 lo que va a hacer es encontrar esto. Va a hacer la campana de Gauss acá lo más simétrica posible. Ahí está. Y recuerden que eso está centrado en 0. Si yo lo dejo así tal cual, él lo que va a hacer es encontrar el valor de A acá, de tal manera que la probabilidad por debajo de alfa es 0,1. En este caso, este es el valor que estamos buscando. Esto es, cuando yo le escribo QNorm de 0,1, él me va a encontrar este valor de A, tal que la probabilidad por debajo es 0,1. Pero miren que nosotros estamos definiendo es otra cosa. Nosotros lo estamos definiendo es como el valor de A, tal que la probabilidad de estar por encima sea igual a 0,1. Entonces, ¿qué tengo que cambiar? Para que encuentre la probabilidad de estar por encima. Agregar el lower tail. Igual a lower.tail. False. Exactamente. Entonces sería hacer esto. Sería escribirle acá, coma, lower.tail igual a false. Y esta que acá, veámosla. Si yo grafico esto nuevamente, acá está, lo más simétrica posible, 0.
Acá ya entonces estoy encontrando el valor de A, voy a ponerlo acá de color verde, ahí estoy encontrando el valor de A tal que la probabilidad de estar por encima da igual a 0.1. Este sí es el que estoy buscando. Entonces miren que usted le puede poner, en este caso lower.tail igual false, y va a encontrar el valor de A tal que por encima de ese A le dé una probabilidad de 0.1. Y ese es exactamente el valor que yo estoy buscando. Entonces en este caso vamos a darle acá clic, control enter, y este es el valor que yo estoy buscando. Este que hay acá es el z sub alfa. Este es el que yo necesito. ¿Cuál es una forma equivalente de encontrar esto? Es simplemente escribiéndole, en vez de que deje un área por debajo de 0.1, ¿cuánto debería ser el área por debajo? 0.9. Y miren que ahí me da exactamente el mismo valor. ¿De acuerdo? Cuando yo le digo QNORM 0.9, él está encontrando esto. Mire, acá nuevamente la campana de Gauss. Acá está el 0. Y él está encontrando el valor de A de tal manera que por debajo de ese A encuentre una probabilidad del 0.9. Y por encima, pues obviamente la probabilidad va a ser ¿de cuánto? De 0.1. Entonces esta forma es equivalente. Hacerlo con punto 9 de color verde o hacerlo con lower.tail igual a false, y ahí encuentro las mismas dos cosas. En ambos casos estoy encontrando quién es el valor este. En ambos casos estoy encontrando el mismo z de 0.1. ¿Sí es claro esto? Z de 0.1 es 1.28. ¿De acuerdo? Corremos entonces acá. Esto es lo que tienen que practicar en R y les tiene que quedar claro, y obviamente pues yo les explico acá, pero esto es un proceso en el cual ustedes tienen que practicar y practicar y practicar y ensayar una y otra vez y calcular cuantiles por su propia cuenta y verificar que sus cuantiles estén bien. Esto va a ser muy importante en el último tema de este curso. ¿De acuerdo? Ahora, si ustedes recuerdan, yo siempre les hablo, cada vez que les hablo de aproximaciones, en este caso, la aproximación normal a la binomial, yo siempre les recuerdo que hace 40 años las cosas no eran como son ahora. Hace 40 años las cosas no funcionaban de la misma manera en términos computacionales o de tecnología. Entonces, hace años, pues cuando usted tenía una variable aleatoria X discreta con distribución binomial, o sea, usted tenía que X era binomial con parámetros N y P, donde N era muy grande y P era muy pequeño. Si usted intentaba calcular probabilidades con esa binomial, pues se enredaba desde el punto de vista computacional, porque los cálculos eran enormes. Imagínense ustedes, por ejemplo, calcular una probabilidad de que X sea mayor que o igual a 80, por ejemplo, cuando usted tiene una variable aleatoria binomial, donde n es igual, por ejemplo, a 10.000 y p es, por ejemplo, 0.03. En este caso, usted lo que tenía que sumar hace 40 años, bueno, de hecho hoy también, pero hoy sí se puede en el computador, es sumar esto desde 80 hasta 10.000, la función masa de probabilidad de la binomial. Y en este caso, entonces tendría que sumar todos estos términos, o si lo quisiera hacer como el complemento, pues también se podría decir que esto es igual a 1 menos la probabilidad de que X sea menor estricto que 80, lo cual es igual a 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 79. Y de todas maneras, esto es sumar desde X igual 0 hasta 79 la función masa de probabilidad de la binomial. En este caso,
en cualquiera de los dos casos, acá tiene que sumar como más de 9.000 y pico, casi los mismos 10.000 registros de la función masa de probabilidad, y acá tendría que sumar 80 registros o 80 valores de la función masa de probabilidad. Eso hace 40 años era un dolor de cabeza. Hoy en día ya no es tanto, ya computacionalmente usted puede calcular esto y el R se lo entrega en un segundo. Esta probabilidad directamente la puede calcular y en un segundo se la va a entregar. Sin embargo, la solución que daban hace 40 años era esta. Llegaban y decían que para calcular ese tipo de probabilidades con n muy grande y probabilidad de éxito muy pequeña, pues utilizaban esta aproximación a través de la normal. En este caso, voy a mostrarles acá, esta que hay acá, de una vez se las muestro. Si ustedes querían calcular la probabilidad de que x fuera menor o igual a x minúscula en una binomial, pues lo único que hacían era estandarizar esa binomial, restándole la media de la binomial, n por p, y dividiendo por la desviación estándar de la binomial, que es la raíz de np por 1 menos p. Recuerden que np por 1 menos p es la varianza de una binomial. Entonces esto es como una especie de estandarización de la binomial. Réstele la media de la binomial y divida por la desviación estándar de la binomial. Sin embargo, acá aparece algo, un medio, que parece estar como, entre comillas, enredando las cosas, porque si yo tengo una binomial, así, binomial, con parámetros n y p, pues una forma de estandarizar es simplemente restándole la media de la binomial, que es n por p, y dividiendo por la sigma de la binomial, que es la raíz de la varianza, np por 1 menos p. La pregunta es, ¿por qué aparece este un medio? Y esto porque no es directamente una z. Miren que aquí lo que estamos diciendo es que yo estoy estandarizando una binomial, y esa estandarización, cuando n es muy grande y p es muy pequeño, eso es aproximadamente una normal estándar. Eso solo pasa en este caso con la binomial. ¿Por qué tengo que sumarle ese un medio que aparece acá? ¿Por qué no lo dejo simplemente así y no le sumo este un medio? La respuesta es esta, miren. Cuando usted está calculando la probabilidad, por ejemplo, de una binomial, y en este caso quiere calcular la probabilidad de ser menor o igual a 2.2, pues obviamente como 2.2 no es uno de los valores que tome la binomial, eso es equivalente a o igual a calcular la probabilidad de que x sea menor o igual a 2. Esto porque la binomial solo toma valores enteros, 1, 2, 3, 4, etc. Entonces la probabilidad de ser menor o igual a 0. Menor o igual a 2.2 es lo mismo que decir la probabilidad de menor o igual a 2. Y eso se resume como P de 0, P de 1, P de 2. Si usted quiere calcular la probabilidad de estar por encima de 2.2, pues como la variable binomial solo toma valores enteros, entonces eso es igual a la probabilidad de que x sea mayor o igual a 3, que es el entero por encima de 2.2 más cercano. En este caso, yo digamos que si tengo que calcular la probabilidad de estar por debajo de 2, eso es equivalente o igual a estar por debajo de 2,5. Me paro en el punto central entre 2 y 3. Y lo mismo acá. La probabilidad de ser mayor o igual a 3 es equivalente a la probabilidad de ser mayor que 2,5. Es decir, me paro en el punto central entre 2 y 3. Y acá, ese factor de corrección se hace necesario porque yo estoy aproximando una variable aleatoria discreta, la binomial, la quiero aproximar, esta es discreta, y la quiero aproximar con una normal, y la normal estándar es continua. Entonces ahí me toca hacer un factor de corrección. Ese factor de corrección es esto. Miren que da lo mismo calcular la probabilidad de que x sea menor o igual a 2.2 que la probabilidad de ser menor o igual a 2.8 o a 2.5 o a 2.4. En todos los casos es igual a la probabilidad de estar por debajo de 2.
¿Por qué? Pues porque la binomial solo toma valores enteros. Entonces yo tengo que utilizar algo que se llama factor de corrección. ¿Por qué? Porque estoy aproximando una variable aleatoria discreta con una continua que es la normal estándar. Entonces en este caso, si usted quiere calcular, por ejemplo, la probabilidad de que esa binomial sea igual a un n1, entonces si usted le resta un medio y le suma un medio, eso sigue siendo equivalente a la probabilidad de que x sea igual a n1. Es decir, si usted quiere calcular la probabilidad de que x sea igual a 8 con una binomial, eso es equivalente a la probabilidad de que x sea mayor que 7,5 y menor a 8,5. En este caso, miren que estoy sumando y restando 0,5 y estas dos probabilidades siguen siendo iguales. ¿Por qué? Porque la x es discreta. Esto es, digamos que, lo relacionado con el factor de corrección, porque estoy aproximando una discreta con una continua. Entonces, en este caso, si yo quiero calcular, por ejemplo, la probabilidad de que x esté entre un n1 y n2, una binomial, pues en ese caso, si yo le resto un medio a n1 y le sumo un medio a n2, siguen siendo iguales. ¿Por qué? Porque a mí me interesan son los números enteros, porque esos son los valores que toma la binomial. En este caso, cuando quiero aproximar esto, voy a borrar todo esto que hay acá, que escribí antes. Acá, si yo quiero aproximar una probabilidad de ser menor o igual, voy a escribirlo así, la probabilidad de que x sea menor o igual a un valor x minúscula, lo primero que tengo que hacer es hacer una corrección, sumarle 0,5, porque lo que voy a hacer es aproximar una variable discreta con una continua. Entonces yo le pude haber sumado 0,3, 0,8, 0,9. En general el valor de corrección que se utiliza es el punto medio, o sea, sumarle 0,5 o un medio. Y luego de que le sume un medio, estandarizo. Ese proceso de estandarización es equivalente a restarle la media de la binomial y dividir por la desviación estándar de la binomial. Y miren que acá aparece este factor de corrección. Nuevamente les recuerdo, ese factor de corrección aparece porque estoy aproximando la x, que es binomial discreta, con la z, que es normal continua. Y acá, en este caso, digamos que esa aproximación funciona bien, es cuando usted multiplica n por p y ese producto le da mayor o igual a 10 y además tiene que verificar que n por 1 menos p también sea mayor o igual a 10. Ahí esa aproximación funciona muy bien. ¿Qué pasa cuando no son ambas mayores o iguales a 10? Pues la aproximación usted la puede seguir haciendo, pero no va a ser tan buena. Es muy buena cuando n por p o n por 1 menos p, en ambos casos son mayores o iguales a 10. Y es diferente, en este caso, cuando es menor o igual a 10, se le suma un medio, y cuando es menor estricto que, perdón, cuando es menor o igual que x, se le suma un medio, y cuando es menor estricto que x, se le resta un medio. Y miren que acá, en ambos casos, después se estandariza, restándole la media a la binomial y dividiendo por la raíz de la varianza o la desviación estándar de la binomial. ¿Por qué creen ustedes que cuando es menor o igual a x se le suma un medio y cuando es menor estricto se le resta un medio? ¿Por qué creen ustedes que en el caso de arriba se le suma y en el de abajo se le resta un medio como factor de corrección? ¿Por qué creen ustedes eso? Profe, pues es para incluir los valores, porque, por ejemplo, si por debajo se le sumara, pues estaría como que tomando un valor por encima del que está. Exactamente. Acá, para que incluya la x, entonces le sumo un medio y ahí obligatoriamente incluye la x. Y acá no quiero que incluya la x, solamente quiero calcular la probabilidad de estar por debajo de x. Entonces el valor que seguiría por debajo es x menos 1 y como dice Ronald, para que no incluya la x, entonces ya le resto el factor de corrección que es un medio.
Recuerden que ese factor de corrección podría ser cualquier otro valor, pero el que más se utiliza es 0.5. Acá se suma 0.5 para que incluya la X, como dice Ronald, y ese incluya la X es necesario porque estoy aproximando una discreta a través de una continua, que es la normal estándar. Esa es, digamos que el pero. De resto, todo funciona igual. Réstele la media de la binomial, n por p, y divida por sigma de la binomial, que es np por 1, la raíz de np por 1 menos p. Sería raíz de np por 1 menos p. Y acá la media es n por p. Miren que eso es una estandarización de la binomial, ¿de acuerdo? Y lo que hay que tener en cuenta es esto. Cuando es menor o igual, se suma para incluir la x minúscula. Y cuando es menor estricto, se resta el factor de corrección antes de estandarizar para que no incluya la x minúscula. Eso es, digamos, lo que hay que tener en cuenta, lo que dijo Ronald. Acá hay un ejemplo. En este caso, ¿cómo definirían ustedes la variable aleatoria? ¿A quién llamarían ustedes como x? ¿X quién sería? El número de chip defectuoso. Exactamente, el número de chips acá, chips defectuosos, ¿entre cuántos? Cada vez que ustedes definen una binomial, tiene que decir entre tantos. ¿Entre cuántos? Entre los 1000 seleccionados. Miren que ahí se seleccionaron 1000. Entonces, en este caso, yo tengo que X va a tener distribución binomial con n igual a 1000, se va a hacer el n, y probabilidad de éxito p igual a ¿cuánto? ¿Cuánto vale la probabilidad? 0.02. Exactamente, el 2%, 0,02. Son 0,02. Esto es una binomial. Si yo multiplico n por p, ¿cuánto me daría? 1000 por 0.02. ¿Esto cuánto es? ¿Cuánto 20. es? 20. 20. Y 20 es mayor o igual a 10. Y cuando multiplico n por 1 menos p, o sea, 1000 por 0.8, perdón, 0.98, ¿esto cuánto da? 980. 980. Y esto efectivamente es mayor o igual a 10. Entonces, en ambos casos, sí va a funcionar bien la aproximación. Yo verifiqué que la aproximación va a funcionar bien. En este caso, entonces, cuando me dicen calcule la probabilidad de que este lote contenga más de 25 chips defectuosos, me están diciendo que calcule la probabilidad de que X sea mayor, es mayor estricto que 25. Si usted quiere hacer esto directamente, esto sería la sumatoria desde X igual 26 hasta 1000 de la función masa de probabilidad de la binomial. En ese caso tendría que sumar muchas cosas. ¿Qué resulta más práctico o, digamos, más realizable computacionalmente hablando? Lo más realizable desde ese punto de vista computacional es aproximar esta variable x a una normal estándar. Entonces miremoslo acá cómo se procede. Definimos esto, x número de chips defectuosos entre los 1000 seleccionados. En este caso, tal como les dije en la diapositiva anterior, X tiene esta distribución binomial, verificamos que NP y N por 1 menos P en ambos casos sea mayor que 10 o mayor o igual a 10, y la probabilidad que nos están pidiendo es esta, la probabilidad de que X sea mayor a 25, que era lo que les decía ya. Eso por el complemento se puede ver como la probabilidad de que X sea menor o igual a 25. En este caso, ¿qué hice acá? En este renglón. Voy a borrar esto. ¿Qué hice acá en este igual?
¿Por qué digo que 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 25 es igual a 1 menos la probabilidad de que x sea menor estricto que 25.5? Porque ahí ya le sumó el medio El factor factor de de corrección. corrección. Exactamente. Miren que para garantizar que se vaya a incluir en la aproximación al 25, yo tengo que transformar esta en esta que hay acá, sumándole 0.5, que es el factor de corrección. Y luego de eso, simplemente aproximo con la normal estándar. ¿Qué es aproximar con la normal estándar? En este igual que acá, con esta probabilidad, simplemente réstele a ambos lados np sobre la raíz de np por 1 menos p, que son los valores de la media y de la desviación estándar de la binomial. En este caso 25.5 menos np sobre la raíz de np por 1 menos p. Mírenlo ahí. Ahí lo que hice fue estandarizar con la media y la varianza de la normal, perdón, de la binomial para llevarlo a una normal estándar. Entonces esto que acá es aproximadamente igual a 1 menos esta probabilidad. Y ya esta la puedo calcular en la tabla fácilmente. 1 menos esta probabilidad, pues me daría 1 menos 89.25 y eso me da 0.1075, donde en este caso la esperanza de x, que es la binomial, es np igual a 20 y la varianza es np por 1 menos p, que en este caso daba 19,6. Miren que ahí yo estoy aproximando esta probabilidad, que es la que me piden, esta que hay acá, la estoy aproximando con esta que hay acá, que la calculo con una normal estándar. Este es el tipo de procedimientos que se utilizaban hace muchos años, precisamente porque no había la facilidad computacional que ustedes tienen hoy en día. Esto se llama aproximación de la binomial a la normal estándar. Y recuerden, funciona bien cuando np y n por 1 menos p, ambos son mayores o iguales a 10, o mayores estrictos que 10, y tengo que tener en cuenta el factor de corrección, saber cuándo sumar o cuándo restar 0.5, dependiendo de si quiero o no incluir a la x minúscula. Esto es relativamente sencillo, es casi que aplicar una fórmula y un concepto. El concepto es el de estandarización de una variable aleatoria discreta para llevarlo a una normal estándar. Es relativamente sencillo. Acá hay un ejemplo. En este ejemplo se mezclan dos cosas. Se mezcla la normal con la binomial. Y este que hay acá, me gustaría que ustedes intentaran resolverlo. Este lo puse acá en estas diapositivas como un ejemplo, pero yo les recomiendo que intenten hacerlos ustedes por sí mismos. Intenten hacerlo. Intenten llegar a las respuestas del A y el B sin ver la solución y digamos que cuando terminen de realizarlo, acá van a tener las respuestas y el procedimiento. Yo les recomiendo que lo hagan sin ver la solución. Véanlo como una especie de tarea de autoevaluación para ver si en realidad sí capturó todos los conceptos que les expliqué en estas diapositivas de la normal. Véanlo con calma, vean el ítem A y el ítem B y traten de hacerlo paso por paso. Una vez lo realicen, independiente de si, digamos, tuvieron vacíos o no realizándolo, comparan con la solución que hay acá y verifican a ver en qué puntos se enredaron y en qué puntos no, y me los pueden preguntar en la asesoría o al final de alguna de las clases que vienen. Acá también hay ejercicios. Son ejercicios del texto, algunos son propiedades, acá está, la lectura complementaria 3, que recuerden que era con la generadora de momentos de la normal, ejercicios del texto guía relacionados con la normal y con la chi cuadrado, y acá
está el ejercicio que yo creo que es el más importante. Este ejercicio que hay acá es el más importante para ustedes porque los obliga a que practiquen en RStudio cómo calcular probabilidades con la chi cuadrado y con la normal. Es muy importante que los realicen. Si los dejan de lado o quieren hacerlos el día antes del parcial, créanme que no les va a ir tan bien en el parcial, porque yo me voy a centrar en ese parcial en obligarlos a que calculen probabilidades. Obviamente tienen que aplicar conceptos teóricos y demás y desarrollar cosas a mano, pero es muy importante que ustedes aprendan a utilizar el RStudio para calcular este tipo de probabilidades. Es obligatorio, no es si ustedes quieren, es obligatorio hacer esto. No los dejen de lado porque digamos que sería inconveniente para el parcial. ¿Alguna pregunta antes de pasar a las diapositivas 18? ¿Alguna pregunta con respecto a este tema o a otra cosa antes de pasar a las diapositivas de la clase 18? ¿Ninguna? Listo. Esta clase que se llama clase 18 o diapositivas clase 18 se relacionan con algunas otras distribuciones, entre las cuales hay una que se utiliza bastante en biología, por ejemplo, para conteos bacterianos. Es una distribución supremamente útil allá. También en algunos casos en economía o en finanzas se utiliza la distribución log normal. Si usted entiende bien en qué consiste la normal, la log normal, pues va a ser también muy fácil de manejar. Solo que hay que tener cuidado con diferenciar entre los parámetros de la log normal y la media y la varianza de la log normal. Ya les voy a explicar en qué consisten. Miren esto. Vamos a decir que una variable aleatoria X tiene distribución log normal si cuando usted le saca el logaritmo natural a esa variable X, la transforma en una variable aleatoria normal. Es decir, en este caso, ¿cuál sería la normal? ¿X o Y? Y. Exactamente, Y es la normal. Entonces, usted dice que X es log normal, es porque cuando usted le saca el logaritmo natural a X, ese logaritmo natural de X se transforma en una normal. Ese es el truco. X es log normal porque cuando usted le saca el logaritmo a X, la transforma en una normal. Acá está. Si usted dice que mu es la media de Y, mu en este caso es la media de una normal, y sigma cuadrado es la varianza de una normal. Recuerden que en este caso Y es normal. Entonces, la función densidad de probabilidad de X es de esta forma que hay acá. ¿Por qué creen ustedes eso? ¿Y de dónde aparece esta X que hay acá? Esta X que hay acá es de dónde? La que está encerrada en ese círculo verde. ¿Cómo creen ustedes que se obtiene la función densidad de probabilidad de la log normal a partir de la normal? El ¿Cómo? jacobiano. Exactamente, simplemente haga esto, vea. Usted tiene una transformación de una variable aleatoria, X, en este caso, despéjela, X es igual a E a la y en este caso usted tiene que encontrar la función densidad de probabilidad de X. Entonces esto simplemente, como dice Ronald, se asocia con el jacobiano porque esto es una transformación. Usted sabe que Y es normal. Haga la función o encuentre la función densidad de probabilidad de X. Después de hacer esa transformación, usted se encuentra, en este caso, con la función densidad de probabilidad de la
de la variable aleatoria x, que es la log normal. Y este x aparece precisamente de ahí, de toda la transformación que se hace. Les dejo eso como tarea para que lo hagan. Borrar acá. Y voy a quitar todo esto. Esta que acá es la función densidad de probabilidad de la log normal. Entonces nosotros diremos que una variable aleatoria de x tiene distribución log normal si cuando le sacan logaritmo, ese logaritmo es normal, o si ustedes tienen que la función densidad de probabilidad de x tiene esta expresión que hay aquí. Muy importante es esto. La media mu y la varianza sigma cuadrado no son la media y la varianza de x. Son la media y la varianza del logaritmo natural de x. Es decir, mucha gente se enreda y dice, ¿cuál es la media de una log normal? Mu. No, no es mu. ¿Cuál es la varianza de una log normal? Sigma cuadrado. No, no es sigma cuadrado. Esta y esta son la media y la varianza, pero de y, no de x. ¿Cuáles son la media y la varianza de la x? Acá está. Cuando usted hable de que x es log normal con parámetros mu y sigma cuadrado, este mu y este sigma cuadrado le van a ayudar para encontrar la media y la varianza de la log normal. Acá están. Mírenla ahí. Si x tiene distribución log normal con esos parámetros mu y sigma cuadrado, se va a encontrar con estas propiedades. Que la función generadora de momentos no existe. No se puede hallar la generadora de momentos de la log normal. La varianza, perdón, la esperanza de la log normal es e a la mu más sigma cuadrado sobre 2. Esa esperanza sí se puede calcular. Y la varianza también se puede calcular. Y en este caso quedaría esta expresión grande, e a la sigma cuadrado menos 1 por 2 mu más sigma cuadrado. Y en este caso, pues, yo les dejo la prueba a ustedes, pero digamos que es un ejercicio no tan simple encontrar la media y la varianza de la log normal. Ustedes podrían intentar hacerlo basados en esta función densidad de probabilidad y me cuentan a ver cómo les va encontrándola. Yo creo que tiene su, digamos que su nivel de dificultad. Es un buen ejercicio teórico intentar encontrar esta esperanza y esta varianza. Yo no lo hago acá, tampoco los obligo a que lo hagan, pero sería un ejercicio interesante. Lo que sí es muy importante es que en la tabla que ustedes están haciendo de resumen de las variables aleatorias, escriban esas fórmulas de la log normal, porque estas fórmulas de la media y la varianza de la log normal posiblemente las van a utilizar más adelante cuando estén, no sé, viendo, por ejemplo, series de tiempo o también análisis de regresión y estén hablando de una distribución log normal. Es importante que tengan en cuenta cuál es la media y la varianza de una log normal. Ahora, ¿cómo se calculan las probabilidades cuando No, yo tengo profe, tengo una una log pregunta. normal? Sí, dígame. ¿Cómo es posible que no exista la generadora de momentos y si exista la esperanza y la varianza, si se supone que la esperanza y la varianza son el primer y segundo momento de la generadora de momentos? O sea que no hay más momentos, por decirlo así, como el No, tercero, eso cuarto no, momento. no, son dos cosas muy distintas. Una cosa es que no exista esto acá, desde menos, bueno, menos infinito hasta más infinito. Una cosa es que esto no exista y no exista una expresión para la generadora de momentos, pero eso no implica que no exista esto. Usted puede encontrar esta que hay acá, que es la esperanza de x, esta sí puede existir, pero esta integral que hay acá puede que no converja o puede que no se llegue a ninguna expresión, puede que no converja. Pero que no exista la generadora de momentos no implica que no existan los momentos. Mire que la generadora de momentos es una herramienta para encontrar los momentos, pero no significa que si no existe la generadora, entonces no existan los momentos. Son dos cosas diferentes. ¿De acuerdo? La generadora de momentos es solo una herramienta para encontrar la esperanza
de x al cuadrado, de x al cubo, etcétera. Pero que no exista esa generadora no significa que no exista los momentos de orden 1, esperanza de x, o de orden 2, relacionado con la varianza, etcétera. ¿Sí me hago entender? Son dos cosas diferentes. Puede que esta integral no exista, pero esta integral sí exista. Y hay varias distribuciones donde pasa eso. ¿Listo? Pero es muy buena la pregunta. ¿Será que si no existe la generadora de momentos, entonces no existen los momentos? No. Puede que la generadora de momentos no se pueda obtener, pero la esperanza sí se puede obtener y la varianza también. Eso es algo importante para tener en cuenta. Voy a borrar acá esto. Y les comentaba que si ustedes hablan de una log normal, la pregunta es, bueno, ¿y cómo hago entonces para encontrar probabilidades con una log normal? Muy sencillo, de esta manera. Si usted necesita encontrar la probabilidad de que x, por ejemplo, sea menor a un valor de a, donde x es una log normal, acá, x es una log normal, con parámetros μ y sigma cuadrado, que no son ni su media ni su varianza. Entonces, en este caso, pues comience a aplicar las transformaciones para que lo lleve a una normal. Es decir, cuando usted tenga que calcular la probabilidad de que x sea menor o igual a a, lo primero que tiene que hacer es sacar logaritmo a ambos lados para llevarlo a la normal. Aquí ya lo estoy llevando a la normal y, cuando tomo logaritmo natural a ambos lados. Y luego, como yo ya sé que esta es una normal, pues réstele su media y divida por su desviación estándar a ambos lados. Ven que acá también lo hice. Y en ese caso, esto que hay de color rojo ya es una z. ¿Por qué es una z? Pues porque el logaritmo natural de x es una normal. ¿De acuerdo? La que es log normal es la x. Cuando usted le saca el logaritmo natural de x, ya eso es una normal. Le resta μ, divide por sigma y obtiene una z. Y ahí, entonces, si usted quiere calcular la probabilidad de que x sea menor o igual a a, pues eso es equivalente a calcular este valor, logaritmo natural de a, menos μ sobre sigma, y ese valor va y lo encuentra en la tabla de la normal o en el RStudio. Es así de simple calcular probabilidades con una log normal. Es muy simple. Acá en este caso, en general, cuando necesiten encontrar esto, miren que acá ya estoy poniendo lo mismo anterior, pero ya en general, la función de distribución acumulada de la log normal, que es equivalente a la probabilidad de que x sea menor o igual a una x minúscula, eso es igual a una normal, esta es la phi, que se relaciona con la f de a de una normal estándar, 0,1, y sería simplemente phi del logaritmo natural de x menos μ sobre sigma. Y esto para todo x mayor a 0. Esa es otra restricción. La log normal siempre es positiva. ¿Por qué creen ustedes eso? La log normal solo... ¿Ah? Pues iba a decir que por la forma que tiene el logaritmo. Exactamente, porque el logaritmo de números negativos no existe. El logaritmo natural solo se puede calcular a números positivos. Esa es una de las características de la log normal. Solo se define para valores positivos. Veamos un ejemplo acá. En este caso me dicen que tengo una variable aleatoria x que se va a distribuir aproximadamente como una log normal con parámetros μ igual a 1,9 y sigma igual a 0,9. Entonces, en este caso, la X, que es la concentración de dióxido de sulfuro en un bosque, una concentración de ese gas, dióxido de sulfuro, en este caso me dicen que X tiene distribución log normal con parámetros μ igual a 1,9 y sigma cuadrado igual a 0,9 al cuadrado. ¿De acuerdo?
Este 1,9 no es la media de mu, no es la media de x, perdón, ni esta es la varianza de x. Recuerden eso siempre cuando hablan de una log normal. Entonces, en este caso me dicen que calcule la media de x y la desviación estándar de x. Y luego me dicen que calcule la probabilidad de que la concentración de dióxido de sulfuro sea a lo sumo igual a 10 o esté entre 5 y 10. Y también me dicen que calcule la mediana para x. Vamos a ver eso cómo se haría. La media de x, utilizando esa fórmula que hay allá, simplemente reemplazo mu igual a 1,9 y sigma igual a 0,9. Reemplazo en la fórmula y me da que esto que hay acá es la media de x. O sea que la concentración esperada de dióxido de sulfuro en ese bosque es igual a 10,024 unidades de concentración. Esa es la media de x. Y la desviación estándar de x, pues se calcula simplemente hallando primero la varianza, reemplazando en la fórmula que vimos, mu por 1,9 y sigma por 0,9, y encuentro que esto es 125,395. Esta que acá es la varianza de la concentración de dióxido de sulfuro. Para hallar la desviación estándar, me tocaría hacer en este caso. La desviación estándar sería la raíz de la varianza de x, o sea, la raíz de 125,395. Esta sería la desviación estándar de la concentración de dióxido de sulfuro en ese bosque. Acá me dicen que calcula la probabilidad de que sea a lo sumo 10. A lo sumo se puede ver como máximo 10. Cuando usted piensa, por ejemplo, tengo a lo sumo 30.000 pesos en el bolsillo. ¿Qué significa a lo sumo tener 30.000 pesos en el bolsillo? Significa que usted tiene máximo 30.000 pesos. Entonces, cuando le dicen que la concentración de oxígeno sea a lo sumo 10, entonces es que X sea menor o igual a 10. Para poder calcular esa probabilidad, tengo que tomar logaritmo a ambos lados para llevarlo a una Y. Acá, recuerden que la Y es la que es normal. Y luego le resto mu y divido por sigma para estandarizar. Entonces acá, esta que es de color rojo, ya va a ser una normal estándar Z. Mírenlo ahí. La probabilidad de que X sea menor o igual a 10 es equivalente a la probabilidad de que Z sea menor o igual a 0,45. ¿De dónde sale este 0,45? Pues de calcular este valor simplemente en la calculadora. Logaritmo de 10, logaritmo natural de 10 menos 1,9 sobre 0,9. Y ahí obtengo que es igual a 0,67. ¿Qué significa ese 0,67? Pues que aproximadamente el 67, acá, hay una probabilidad del 67,36% de que la concentración de dióxido de sulfuro en ese bosque sea menor o igual a 10. Digamos que si esto es, por ejemplo, una norma y quieren ver, por ejemplo, si supongamos que el dióxido de sulfuro afecta a ese ecosistema y en ese caso se necesita que la concentración sea menor a 10, entonces esta probabilidad de 67,36 es muy bajita. Necesitan que esa probabilidad aumente más porque si ese gas le hace daño, pues la probabilidad de que X sea menor o igual a 10 igual a 67,36% es una probabilidad muy bajita. Esto indicaría que hay una alta probabilidad de encontrarse dióxido de sulfuro o niveles de dióxido de sulfuro superiores a 10. ¿Cuánto es la probabilidad? Es 1 menos este valor que hay acá. ¿De acuerdo? Y para calcular la probabilidad de que esa cantidad de dióxido de sulfuro esté entre 5 y 10, pues aplico logaritmo natural a los tres lados, luego resto mu y divido por sigma para estandarizar, llegando acá a una z. Permítanme escribirlo acá.
esta z, y en este caso pues voy a tener un valor acá y otro valor numérico acá. Es decir, eso es equivalente a la probabilidad de que z esté entre menos 0.32 y 0.45, y esto pues es equivalente a encontrar phi de 0.45 menos phi de menos 0.32, y esos dos valores se pueden encontrar o en la tabla o en el R. Son fáciles de obtener. De hecho, voy a hacer acá rápidamente en el R. Ese valor se encuentra acá como P norm de 0.45 menos P norm de menos 0.32 z, y ahí está, 0,2991. Mírenlo acá, 0,2991. Recuerden que este es el phi mayúscula, o sea, este valor que hay acá, la función de distribución acumulada de la normal estándar, que es la misma que aparece en la tabla de la normal estándar. Esto es para que ustedes practiquen con la tabla y con el RStudio. Ahí en el ítem C me dicen que encuentre la mediana de la concentración de dióxido de sulfuro en el bosque. Entonces eso es equivalente a esto. Eso es equivalente a encontrar un valor X, X tilde o X moño, tal que la probabilidad de estar por debajo de ese valor X tilde es igual a 0.5. Esa es la definición de mediana. La mediana es el valor que concentra el 50% de los datos a la izquierda y a la derecha. Miren que si la probabilidad de estar por debajo es igual a 0.5, la probabilidad de estar por encima también es 0.5, el complemento. Pues eso es fácil de ver simplemente así. Probabilidad de que X sea menor o igual que X tilde es igual a 1 menos la probabilidad de que X sea mayor que X tilde, y despejando, esto es 0,5 igual a 1 menos la probabilidad de que X sea mayor que X tilde, resto, paso al otro lado y me queda esto. En este caso, la probabilidad de estar por encima o por debajo es igual a 0.5. Como la variable X es una variable continua, entonces da lo mismo decir mayor o igual que menor o igual, porque la log normal es continua. Entonces miren que eso es la mediana. El valor X tilde tal que la probabilidad por debajo es 0.5 y por encima también es 0.5, para que lo tengan en cuenta. Si Entonces, fuese estandarizada, ese valor sería 0, ¿cierto? Sí, si fuera una normal estándar, pero en este caso no nos va a dar 0 porque esto ya es una log normal. Sí, si fuera una normal estándar, ese valor sería 0. En este caso, para encontrar el valor X tilde, pues lo primero que hago es llevarlo a lo que conozco, y lo que conozco no es una normal. Entonces, lo primero que hago es tomar valor logaritmo natural a ambos lados de esta desigualdad que hay dentro de la probabilidad. Luego de eso resto mu y dividido por sigma a ambos lados. Esa probabilidad siempre es igual a 0.5. Y acá, ya esto que hay acá es una normal estándar. Mírenlo acá. Es una z normal estándar, normal 0,1. Y como dice Ronald, este valor que hay acá, de tal manera que la probabilidad de estar por debajo de ese valor en una normal estándar es igual a 0. Ese z minúsculo es 0. Entonces, en este caso, z es igual al logaritmo de x tilde menos 1.9 sobre 0.9. Como z es 0, porque z es el que divide la probabilidad de 0.5 a la izquierda y a la derecha, entonces en este caso, pues igualo esto que hay acá a 0, paso el 0.9 al otro lado y se elimina, resto a ambos lados, perdón, paso el 1,9 al otro lado y me queda el logaritmo natural de x tilde igual a 1.9, y después despejo y me da que x tilde es igual a 6,68.
Aquí ese es el valor de la mediana. Por debajo de ese valor de 6,68, la probabilidad es el 50% y por encima también es del 50%. Preguntas con respecto a este ejercicio. Miren que todo el truco con la log normal es simplemente sacar logaritmo y luego restarle mu y dividir por sigma después de que la transformé en una normal. En general, si usted quiere generalizar esta idea, es decir, ya no calcular el valor de x tilde tal que por debajo de una probabilidad de 0.5, sino que lo quiere generalizar, entonces para generalizarlo usted podría hablar más bien de percentiles, así como hablábamos de los percentiles de la normal. En general, si usted tiene una variable aleatoria log normal, el percentil 100 por P, o sea, el percentil 60% o 80%, etcétera, se calcula de esta manera. Simplemente usted dice percentil, por ejemplo, 0.10 sería igual a E a la mu más sigma por z sub 0.1 o 0.10, y este z de 0.10 es el valor que les mostré antes, que se calculaba con una normal estándar, es el valor z sub p, tal que la probabilidad de estar por encima de ese valor es igual a p. Miren que es relativamente sencillo. Y esta fórmula que hay acá, que es con la cual lo estoy calculando, la forma de deducir esta fórmula que hay acá es equivalente a la forma en la que dedujimos una expresión para esta x tilde que hay acá. Es simplemente repetir el mismo proceso y van a llegar a esta fórmula que hay acá. Es muy simple. Toman logaritmo a ambos lados y proceden de la misma manera. Es relativamente sencillo. Veamos finalmente, ya con esta distribución se terminan las distribuciones continuas. Ah, no. Sigue otra que es la Cauchy. Esta es la séptima, son 8. Hay una distribución que se utiliza mucho para manejar porcentajes. Cuando usted quiere modelar porcentajes, la variable aleatoria beta es la que más se utiliza. Si usted tiene una variable, por ejemplo, porcentaje de ventas mensuales en una tienda, o porcentaje de disponibilidad de cierto producto, o porcentajes de contagio de cierta enfermedad, la beta podría ser, digamos que, una buena opción para modelar eso. ¿Por qué es buena para modelar porcentajes? Porque las beta, esta variable aleatoria x, que va a tener distribución beta con dos parámetros alfa y beta mayores a 0, tiene función densidad de probabilidad con esta expresión que hay acá. Recuerden que esto es la función gamma, es la integral gamma. Recuerden que gamma de alfa, por ejemplo, es igual a la integral que va de 0 hasta más infinito de x a la alfa menos 1 por e a la menos x por dx. Esa es la función gamma. Y en este caso, la beta se escribe o se expresa en términos de la gamma. Voy a borrar esto. Esto queda acá. Depende de dos parámetros, alfa y beta. Depende de la función gamma, que la definimos cuando definimos la gamma. Y en este caso se define para valores de x entre 0 y 1. Ese es el por qué la beta se utiliza mucho para modelar porcentajes. En este caso, la notación que nosotros vamos a utilizar es esta. X tiene distribución beta con parámetros alfa y beta. Y acá, permítanme esto, el nombre, el por qué se llama distribución beta, viene de esto. Hay una integral en cálculo integral, es una integral muy famosa, de pronto la hayan escuchado en el curso de cálculo integral. Es una integral muy famosa que se llama la integral beta y tiene esta expresión que hay acá. B de alfa beta
que es igual a la integral de 0 a 1 de x a la alfa menos 1 por 1 menos x a la beta menos 1, eso es igual a gamma de alfa por gamma de beta sobre gamma de alfa más beta para alfa y beta mayor a 0. De ahí es de donde proviene el nombre de distribución beta. Y se utiliza mucho en probabilidad porque solamente toma valores entre 0 y 1. Esto nos lleva a pensar, pues obviamente como los porcentajes toman valores entre 0 y 1, nos lleva a que esa función, densidad de probabilidad, se puede utilizar para modelar porcentajes. Los porcentajes los puede llevar a valores entre 0 y 1. Entonces acá algunas observaciones con la beta. La generadora de momentos tiene una forma muy compleja y entonces no la vamos a plantear acá. Tiene una forma supremamente compleja. Si usted quiere la busca en Google para que la vea. Es supremamente complicada, entonces por eso no va a ser de nuestro interés en este caso. Lo otro es que se puede probar que la esperanza de una beta es igual a alfa sobre alfa más beta. Esto digamos que no es muy complejo, se puede probar, no es tan complejo. Y también que la varianza tiene esta expresión, alfa por beta sobre alfa más beta más 1 multiplicado por alfa más beta al cuadrado. También es, digamos que una expresión un poquito más compleja, pero tampoco es nada del otro mundo. Si usted tiene alfa y beta, pues simplemente lo reemplaza en esa fórmula. Por eso es que les digo a ustedes que tienen que crear una tabla donde resuman cada una de las distribuciones y sus propiedades. Eso es supremamente importante que lo hagan, no solo para este curso, sino en general para los que vienen. Estos parámetros alfa y beta en el R, por ejemplo, o en los libros, se suelen llamar shape parameters o parámetros de forma. Alfa y beta en el R los llaman así, parámetros de forma. Y es importante que vean esta distribución en el R para que ustedes vean cuál es la expresión que ellos utilizan y cómo es que los denotan allá. Alfa y beta se suelen llamar parámetros de forma. En este caso, lo que les comentaba ahorita, como el soporte está entre 0 y 1, pues se utiliza mucho para modelar porcentajes. Proviene de esta integral conocida como la integral beta, desde donde viene el nombre. Y veamos un ejemplo para que, digamos que me entiendan bien cómo es que se maneja si ustedes quisieran calcular probabilidades manualmente, para que vean que no es nada del otro mundo. De hecho, si ustedes quieren calcular probabilidades manualmente, es supremamente sencillo calcular esas probabilidades. Vamos a definir en este caso una variable X, que es la proporción de cierta marca de televisores que requiere servicio. Supongan que usted va y compra un televisor de cierta marca y obviamente esa marca le da una garantía. Entonces, por ejemplo, le dicen, va, la garantía de este televisor va a ser de 1 año. Ellos esperan que algunos de esos televisores puedan tener defecto, pero lo que suponen es que el porcentaje de televisores que tengan que requerir servicio durante el primer año, servicio de garantía, sea pequeño. Entonces acá lo que vamos a calcular es eso. Vamos a suponer que ese porcentaje tiene una distribución beta con parámetros alfa igual a 3 y beta igual a 2, y vamos a calcular esto, la probabilidad de que al menos el 80% de los nuevos modelos que se vendieron requieran servicio durante su primer año. Si usted tiene que esto que hay acá es una probabilidad muy grande, significa que esos televisores básicamente son de muy baja calidad. Y entonces ellos lo que hacen no es mejorar la calidad del televisor, sino simplemente reducir el tiempo de garantía. Ya no dan una garantía de 1 año, sino que la dan de 3 meses o de 4 meses, según lo disponga la ley, pues. Vamos entonces cómo calcular esta probabilidad que hay acá. Definimos la variable aleatoria X como esto, proporción de televisores que requieren servicio durante el primer año. Esa variable X, de alguna manera, esto se puede probar con una base de datos. Usted puede con esa base de datos encontrar que el alfa es igual a 3 y el beta es igual a 2. En el curso de inferencia estadística ustedes van a ver cómo es que se encuentran el alfa y el beta a partir de datos reales.
Acá supongamos que de alguna manera nos dijeron que el alfa es 3 y el beta es 2, y la probabilidad que me están pidiendo es esta. La probabilidad de que X sea mayor o igual a 0.8. O sea que el porcentaje de televisores que requieran servicio sea de al menos el 80%. Eso por la propiedad del complemento es igual a 1 menos X menor a 0.8, el complemento, y acá simplemente utilizo la función densidad de probabilidad de la beta. Miren que acá todo esto es la f de x de la beta. Eso puesto así parece como una integral muy complicada de hacer, como si eso no se pudiera realizar de manera sencilla, pero cuando usted reemplaza quién es alfa y quién es beta, 3 y 2 respectivamente, ya las cosas se reducen. Ya arriba va a quedar gamma de 3 más 2, abajo gamma de 3, gamma de 2, x a la 3 menos 2 y 1 menos x a la 2 menos 1. Y mira lo que se reduce finalmente eso, a la integral de x a la 2 por 1 menos x. Es así de sencillo. Miren que todo eso se redujo. Todos esos cálculos que parecían imposibles de hacer al principio se redujeron a esto cuando reemplacé quién era alfa y quién era beta. Y en este caso les pregunto a ustedes, ¿quién es gamma de 5? ¿Quién es gamma de 3 y quién es gamma de 2? ¿Quién es gamma de 5? 4 factorial. Exactamente, gamma de 5 es 4 factorial. Esa es la propiedad que les di. Gamma de 3 es 2 factorial y gamma de 2 es 1 factorial. Miren que pues, es supremamente sencillo calcular gamma de un número entero. Y por lo regular uno tiene esto, gamma de números enteros. Entonces en este caso reemplazo, dejo la integral de adentro quieta, no la integro. Acá distribuyo, miren que me queda la integral de un polinomio. Integro ese polinomio y me da 1 menos 12 por esto. Este 0,068 es el resultado de evaluar esa integral en 0.8 menos evaluar en 0. Finalmente esto es 1 menos 0.81 y acá obtuve una probabilidad del 18.08%. ¿Cómo interpretar esa probabilidad del 18,08%? ¿Cómo la interpretamos? El 18% de los televisores vendidos ese año van a requerir mantenimiento. Sí. Porque es que, miren que les pido que la interpreten ustedes porque acá X ya es de por sí una proporción. Es la proporción de televisores que van a requerir servicio durante el primer año. Entonces miren que esto es la probabilidad de que el 80% o más del 80% de los televisores requieran servicio durante ese primer año. Y esto también es otra proporción. Entonces este no se puede interpretar como eso. Se debe interpretar como directamente una probabilidad. Hay una probabilidad del 18,08% de que más del 80% de los televisores requieran servicio de garantía durante el primer año. Esta probabilidad que hay acá es, digamos que para nosotros es baja. Usted vende 1000 televisores. ¿Cuál es la probabilidad de que usted tenga que darle garantía a 800 o más televisores? En ese caso la probabilidad es del 18%. Si esta probabilidad le hubiera dado más alta, pues usted dice, no, yo no le voy a dar garantía durante el primer año porque la probabilidad de que vengan de 1000 televisores que vendí, la probabilidad de que vengan 800 o más clientes quejándose y esta probabilidad le diera, por ejemplo, mayor al 60%, pues usted diría, no, yo creo que los televisores no son de tan buena calidad. Entonces, esta probabilidad, cuando ustedes la interpreten con una beta, tengan cuidado porque esto que hay acá es un porcentaje, pero esta variable que hay acá también es un porcentaje.
¿De acuerdo? Entonces hay que tener cuidado cuando lo interpretan. Reflexionen con respecto a esta interpretación que hay y miren a ver qué es lo que necesita un vendedor. Que esta probabilidad sea más pequeña o que esta probabilidad sea más grande. Reflexionen ustedes con respecto a eso. ¿De acuerdo? Finalmente, la distribución Cauchy, en este caso simplemente se las doy. Yo digamos que no voy a profundizar. De hecho, en la mayoría de los cursos que he visto que dan de probabilidad ni siquiera mencionan la distribución Cauchy. Yo decidí mencionársela porque en el RStudio aparece esa distribución Cauchy. Entonces quise mostrarles en qué consiste. Esa distribución Cauchy, digamos que tiene muchas aplicaciones, pero en física. Y sobre todo tiene aplicaciones en probabilidad para mostrar contraejemplos. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, se pregunten, ¿será que hay una variable, una distribución que no tenga ni media ni varianza? Entonces, alguien le dice, no, todas tienen media y varianza. Entonces, alguien le dice, no, hay un contraejemplo. ¿Cuál es ese contraejemplo? La distribución Cauchy. Esta se utiliza mucho es para contraejemplos. Hay algunas aplicaciones en física, pero mayormente en probabilidad se utiliza para contraejemplos. Diremos que tiene distribución Cauchy si la función densidad de probabilidad tiene esta expresión que hay acá. Cada vez que van a una distribución con un nombre así, beta, gamma, Cauchy, esas distribuciones se llaman así porque existe una integral que se llama la integral Cauchy o la integral gamma o la integral beta. Esta que hay acá se utiliza mucho para contraejemplos y se define para todos los valores desde menos infinito hasta más infinito. Si ustedes grafican esa de la Cauchy, va a tener una forma muy parecida a la campana de Gauss. Va a ser muy parecida, pero va a tener propiedades totalmente diferentes. Esta que hay acá es muy compleja y depende de un solo parámetro. Un parámetro teta, que puede ser cualquier valor que va de menos infinito a más infinito. En este caso se denota así. Tiene distribución Cauchy con parámetro teta. Y las propiedades que les comenté son estas. Recibe su nombre gracias a este matemático que propuso la integral Cauchy. Este señor es un matemático que no solo pues, propuso esta integral Cauchy, sino que hizo muchísimas otras cosas y muchos aportes en matemáticas. Me imagino que ustedes lo han escuchado varias veces en los cursos de cálculo que han visto. Tiene forma de campana simétrica centrada en cero, es muy parecida a la normal estándar, pero tiene esta particularidad, no tiene ni esperanza ni varianza. Se trata de encontrarle la esperanza a una Cauchy y se va a encontrar con que no existe, no está definida. Tampoco existe la función generadora de momentos. Y lo que les decía, debido a esta particularidad de que es la única o una de las pocas distribuciones que no tiene ni media, ni varianza, ni generadora de momentos, se utiliza mucho en estadística para construir contraejemplos. Esa es la mayor utilidad en estadística y en probabilidad. De hecho, yo nunca he trabajado con esa distribución. Me parece muy curioso que en algunos eventos algunos estudiantes digan, la distribución de este conjunto de datos es una Cauchy. Y yo les pregunto, bueno, ¿y por qué una Cauchy? Entonces, porque el R me dijo que era Cauchy. Cuando vean análisis de regresión, van a ver una herramienta para saber si un conjunto de datos tiene o no cierta distribución. Pero obviamente hay que tener cuidado con lo que les arroja el RStudio, porque si le dice que un conjunto de datos tiene distribución Cauchy, usted se tiene que preguntar, ¿eso para qué le va a servir si la Cauchy no tiene ni media, ni varianza, ni generadora de momentos? Entonces, finalmente, puede que ustedes ni siquiera puedan utilizar esa distribución para nada. Esa es la única, digamos que, diapositiva donde les muestro alguna información acerca de la Cauchy. Y como les digo, se las presento solamente porque en algunos textos y en el RStudio se menciona esta distribución.
y decidí incluirla acá solo por eso. Y también para que ustedes vieran, existe una distribución muy difícil de manejar porque no tiene ni media, ni varianza, ni generadora de momentos. Acá en estas diapositivas de esta clase 18 está este tema que tiene que ver con la distribución normal bivariada. Yo incluí este tema en estas diapositivas porque hay un resultado muy importante. Acá se los voy a mostrar. Ahorita me voy a ir directamente a él. Acá está. Este es el resultado. Cuando ustedes tienen dos variables aleatorias, x1 y x2, que provienen de una normal bivariada, ustedes dicen que x1 y x2 son independientes si y solo si la covarianza es igual a 0. Este es el único caso. Cuando yo les explicaba covarianza, yo les decía que si ustedes tienen dos variables con covarianza igual a 0, no significa que las dos variables sean independientes. Solamente cuando las variables tienen distribución normal bivariada, sí puedo decir que ambas son independientes. Este tema lo van a volver a ver en análisis multivariante o análisis multivariado. Yo se los explico acá. Digamos que me parecía como algo interesante como complemento, pero este tema no se los voy a evaluar. Es decir, los temas del parcial número 3 vienen hasta acá, permítanme. Hasta acá, solamente hasta esta diapositiva. Hasta la diapositiva número 16 de la clase 18. De aquí en adelante lo dejo como un tema complementario. Si ustedes lo quieren examinar, allá hay un video donde les explico esta normal bivariada y cuál es ese resultado. También les muestro cómo calcular probabilidades con la normal bivariada en el RStudio, pero este tema no lo voy a evaluar. Yo no voy a evaluar nada de la normal bivariada, así como tampoco lo evalué el semestre pasado ni cuando he dado probabilidad. Nunca he evaluado este tema. Y acá, pues obviamente tampoco lo voy a evaluar. Como en este semestre perdimos la primera semana de clase, yo no voy a, digamos que profundizar en esto porque ni siquiera lo evalúo. Y además, es un tema que les van a volver a explicar en análisis multivariado. Lo dejo para ustedes, si lo quieren repasar o si quieren profundizar en este tema, pues acá están las diapositivas. Y acá en el Moodle les explico ese tema. Acá aparece en este video clase 18 explicando las diapositivas. Ahí sí les explico ese tema de la normal bivariada, por si están interesados en profundizar en el tema, pero no es obligatorio para el parcial. Lo otro es que acá al final, bueno, acá les muestro códigos de cómo calcular probabilidades con esa normal bivariada en el RStudio. Y acá al final aparecen ejercicios. Estos ejercicios sí son obligatorios porque tienen que ver con las distribuciones log normal, beta y Cauchy en el RStudio. Es obligatorio que hagan este ejercicio. Y este segundo ejercicio se los dejo por si quieren profundizar con la normal bivariada. Si cuando ustedes vean el video de la normal bivariada, este video que aparece en Moodle explicando las diapositivas, surgen dudas con respecto a esa normal bivariada, pues obviamente en la asesoría o al final de alguna de las clases que vienen, les puedo explicar con el mayor de los gustos, pero es un tema que no lo voy a explicar acá. Primero porque perdimos una semana, la primera semana, por cosas ajenas a nosotros, y como ustedes vieron, pues el semestre lo reajustaron para que terminara el 11 de noviembre, entonces no voy a profundizar en ello. Además, es algo que ustedes van a volver a ver en análisis multivariado. Preguntas ya para terminar. Recuerden que el parcial número 3 va a ser el próximo 20 de agosto, de este viernes en 8. Va a ser el parcial número 3. Y repito nuevamente, ese parcial va a ser hasta la diapositiva número 16 de esta presentación. Acá aparece. Va a ser hasta la distribución Cauchy.
Acá está. Como yo sé que me van a volver a preguntar los compañeros suyos que no vinieron a clase, que no pudieron venir o que no quisieron venir, yo les voy a escribir un correo y ahí les voy a aclarar todo eso, que es hasta la diapositiva 16 de esta clase 18 y que es desde la 13 hasta este tema que hay acá. ¿Alguna duda ya para terminar? ¿Preguntas? Por mi parte, profe, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la asistencia. Voy a tener acá la grabación. Profe, Sígame.